Guten Tag, herzlich willkommen. Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de idioma Deutsch. Bueno, esperando hayan regresado con bien, ¿verdad? Todos de sus vacaciones, que la hayan pasado bien, disfrutando en familia. Y vamos a seguir, ¿verdad? Aprendiendo más del idioma Deutsch. Bueno, vamos a retomar el último versículo que estuvimos viendo, que era Mateus 6:26, ¿verdad? Fue el último en el que nos quedamos. Así que lo vamos a retomar para esta semana. Y tenemos una frase, ¿verdad? Que la vamos a ver como Gott ernährt. Gott ernährt. En este caso, Gott es para decir Dios en alemán. Se parece bastante al inglés, ¿verdad? En el sentido de que en inglés se dice ja, pero en Deutsch lo vamos a decir como Gott. Y luego tenemos ernährt, que ernährt lo vamos a ver como alimentar, ya, como el verbo alimentar. Gott ernährt sería Dios alimenta. Bueno, nos dice este versículo, Set die Vogel unter den Himmel an. Sie sahen nicht, sie hörten nicht, sie sahen nicht in es Närchen. Und euer Himmelchen war ernährt sie durch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Bueno, esa vendría siendo la versión en alemán, ¿verdad? La Luther Helta. Bueno, vamos a avanzar un poquito porque nos hemos tardado más de lo esperado en lo que vendría siendo la parte de los números. Ya habíamos estudiado los primeros números, ¿verdad? Del 1 al 10. Ya habíamos visto lo que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya habíamos revisado esa primera parte, digamos, los primeros 10, contando el cero. También, anteriormente, habíamos trabajado con lo que eran los números del 11 al 19, ¿verdad? Con el elf, el volts, el dreizehn, el vierzehn, el vierzehn, el sechzehn, el siebent. También habíamos visto el achtzenh y el neunzehn. Habíamos visto que todos estos tienen en común, por lo menos del 13 en adelante, de terminar con lo de cent, que es parecido al inglés con lo del teen, ¿verdad? Que se utiliza para esto. Bueno, hoy vamos a ir con el otro bloque, ¿verdad? Entonces, en este bloque vamos a trabajar con el zwanzig. El zwanzig es el número 20. Y a partir de aquí, pues los números vienen quizás diferente al inglés y diferente al español. Porque aquí en el Deutsch es como que si se les diera vuelta. ¿A qué me refiero? Bueno, en el español se nos acostumbró a decir 20, 20, 21, 22 y así sucesivamente. En el inglés es parecido, o sea, se dice 20, 20 y luego 21, 22. Pero en el alemán, la palabra del 20 va a ir ahora al final, no va a ir al principio. Entonces, esto es como que nosotros le diéramos vuelta a lo que ya sabemos conocer. Y es quizás lo que nos va a parecer un poco raro, pero van a darse cuenta que del 20 al 29 todos terminan con la misma palabra, que es zwanzig, zwanzig. Estas palabras que comienzan con Z. Vamos a continuar utilizando lo que vendría siendo acá Wiktionary para buscar uno de ellos, ¿verdad? Vamos a comenzar con el 20, que es el primero. Eh, Aquí lo tendríamos y bueno, se nos ubica, hay bastante información respecto del 20, pero nos interesa la pronunciación. Entonces, en este caso, permítame, creo que no había compartido el sonido. Ahora sí. Bien, en este caso tendríamos la pronunciación de esta ts, ts, ts. Vean que siempre las palabras que comienzan con Z, seguidas de la vocal, ¿verdad? Vamos a encontrar siempre esa ts, ts, que ya hemos dicho que es una
Es un sonido africado que significa que es una combinación entre una T y una S. Eh, Se nos muestra acá. Y terminamos con eso del sich. Esa cedila que ven ahí no es la que se utiliza en el portugués, no es la que se utiliza en el catalán. Esta es diferente porque esa tiene que ver con el sonido y es un sonido como una CH, pero más suave que la CH. 20, 20, Entonces, es necesario que hagamos ese 20, 20, 20. Esa creo que es ya zwanzig, algo que hemos visto que se repite, puesto que en estos números, por ejemplo, tenemos el primero que es el zwei, zwei para el 2 que lleva esa ZW. Pero también lo encontramos después, más adelante. Y lo encontramos en el sonido, por ejemplo, del 12, en esta, ts, ts, ZW, ts, ts, 12, con lo que es ese sonido. Y aquí vuelve a aparecer uno más. Entonces, quiero que vean qué tienen en común todos estos números, que comienzan con la ZW. Y es que, miren, es el número 2. O sea, ese sonido va en el número 2, pero también iba en el número 12, ZW, y ahora es parte del 20. O sea, que podríamos decir que todo lo que está relacionado al número 2 en el alemán siempre va a comenzar con esa parte, con esa de ts, 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 ese primer sonido. Debemos ubicarnos en la tablita esta para reconocer el patrón de sonido. Entonces, ya hemos dicho que en este caso nos encontramos ante lo que vendría siendo este sonido. atza, Ts. atza, Aquí lo escuchamos con una A, ¿vea? Pero si le quitamos la A, queda nada más el ts. Luego, quiero que le prestemos atención a lo que vendría siendo la cedila, que no es la Z catalana, ni tampoco es la S portuguesa, en ese caso, ni tampoco en el francés también encontramos esa, pero no es esa, aunque lo vemos escrito, pero escribe en la ortografía de esos otros idiomas. Aquí aparece en el sonido. Vean. sha, asha, Es como una CH, pero más suave que la CH normal que nosotros solemos hacer. Ve, entonces, esto va a ser ya 20, necesario que lo vayamos pronunciando desde ya, porque lo vamos a usar para todos los que están desde el 20 hasta el 29. Vaya, vamos a practicar así diciendo solito el 20. 20, 20, 20. Vale, traten de decírmelo 3 veces cada una. Voy a comenzar con Belén. Spanchits, Spanchits, Una vez más. 20. Spanchits, Ok, muy bien, danke. Y ahora quisiera escuchar a Sonia. Perdón, no podía activar el sonido. No se preocupe, adelante, le escuchamos. Svancic, Muy bien, Svancic, Svancic. excelente. Vale, aquí lo que debemos retomar y no confundirnos es, bueno, primero ya esta ZW, recordemos que se representa así. ¿Ya? Esa es la representación. Luego, aunque termina con G, el sonido que vamos a hacer va a pertenecer a a una CH muy suave. Así que ojo con eso. Pero ahora se viene la situación y es que aquí en esta página encontramos 1, 2, 3 números que están pronunciados de la misma manera y que aunque aquí se nos diferencian como en el español, para el Deutsch sería lo mismo. Entonces, aquí ya podríamos nosotros ir retomando lo que hemos visto,
porque el número 1, recuérdense que el número 1 es eins. Entonces, esto es como decir 21, pero al revés. O sea, es como decir 1, 20, algo así vendría siendo en la lógica, digamos, del idioma alemán. Entonces, ein nun, esto hasta acá, ein nun, va a ser como decir el 1. Es como el 1. Y luego, 20, 20, ein nun, 20, vendría siendo pues el 21. De igual manera, si fuera la 21 femenino, se dice igual. Y si fuera solo 21, porque nosotros a veces tenemos eso en el español. En el español tenemos esa situación de que algunos dicen 21, así como está aquí, y otros dicen 21. Es el rollo del español que se puede decir de ambas formas. Entonces, independientemente si lo decimos como uno o como una, siempre se va a pronunciar como Ainun. Entonces, si vamos a buscar esto a lo que vendría siendo Wiktionary, vamos a encontrar siempre la misma frase del Svansich, se va a ir repitiendo prácticamente. Y aquí se nos da como un poquito de información extra. Vean, como la composición de la palabra, que lo primero es ein, luego und y luego zwanzig. Y de ahí sale pues lo que vendría siendo el número 21. Ainun zwanzig. Ainun zwanzig. 21, 21, 21. Entonces, entendiendo un poquito la lógica del Deutsch, de aquí en adelante, para decir estos números, vamos a decir, en primer lugar, la unidad. Y después vamos a decir la decena. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Que a diferencia nuestra, nosotros decimos primero la decena y después la unidad. En el alemán es al revés, por lo menos a partir de acá. A partir de aquí cambia la dinámica. Y fíjense que quizás para nosotros no tiene mucha lógica por el español, pero si lo pensásemos en el inglés, quizás aquí es donde se fraccionó el inglés del Deutsch. ¿A qué me refiero? Vaya, por ejemplo, en los del 13 al 19 todos terminaban con zen, zen, todos terminaban con zen. Es casi como, digámoslo así, como un sufijo al final parecido al inglés con lo del teen, porque en el inglés es 13, 14, 15 y todos terminan en teen. Pero acá todos terminaban en zen. Entonces, el alemán sigue como esa lógica. Bueno, voy a ver a la decena, al 20, al 20, lo voy a ver como que fuese más bien un sufijo, algo que va a ir al final y no va a ir al principio. Por eso en todas se repite el Svansich. Ainun Svansich. Ainun Svansich. Veamos, practiquemos. Me lo dicen en 3 ocasiones. ¿Vamos, Belén? Anu embanchits. Anu embanchits. Anu embanchits. Muy bien. Ahora vamos a escuchar a Sony. Anu envas. Permítame. ¿Me lo puedes repetir una vez, por favor? Ainun Svansich. Ainut Svansich. ¿Ok? Una vez Ainut más. Svansich. Ainut Svansich. Ainun Svansich. Muy bien. Lamentablemente, de aquí en adelante, ya no, esa página ya no tiene los sonidos. O sea, pueden ver que hasta el número 20, hasta el 20, aparece en la bocinita como para escucharlos. Pero de ahí en adelante ya no lo hay. Entonces, ya nos quedaríamos solo con el recurso de Wiktionary para poder escucharlos. Vale, ahora vamos a la siguiente. Se recuerdan que el número 2 es Zwei. Entonces, esto quiero que noten que se van agregando algunas cosas. O sea, ein era la primera parte para el 1, pero aquí se agrega el und. Esa D se convierte en T. También ya hemos dicho esa tendencia en el alemán de que cuando las palabras terminan con letra D,
al final se les cambia el sonido por una T. Entonces, vean de que acá son, así como nos mostraban, Wiktionary, son como 3 elementos los que se retoman. Vean. Es como cuando decimos la I en español. Vean. Aquí no está. Creo que aquí no está planteado de esa manera. Pero, por ejemplo, algunas personas retomando eso de 20, lo escriben como, o sea, nosotros estamos acostumbrados a decir 21, así. Pero a veces en el español también se puede escribir. Adelante, Sonia. No, perdón, es que estoy teniendo problemas con mi teléfono. Ah, de acuerdo, no se preocupe. Sí. Vale, hay algo que en el español se genera una discusión. O sea, la Real Academia dice que las dos cosas se pueden hacer. Vean. Y hay personas que dicen que lo correcto es escribirlo así, como este, o escribirlo como el de abajo. Vean. Pueden ver que aquí la escritura que está es la que he puesto arriba. Esa es la escritura que está. Pero nosotros tendemos a comernos el i. O sea, a decirlo 21 como unido, a decir 20, 20 y 1, o 20 y 2, 20 y 3, 20 y 4. Esa es más o menos la lógica que sigue el Deutsch. Entonces, el ant es como el i. El ein vendría siendo el 1. El ant es como el i. Y luego, lo que vendría siendo el 20 es precisamente lo que sería el 20. Bueno, vamos a ir entonces ahora al número 22. Vamos a buscarlo por acá. Vamos a regresar a Wiktionary. Vamos con el siguiente. Bueno, de hecho aquí los podríamos ir viendo uno a uno. Aquí se nos da la idea. Zwei, zwei, que sería el 2. Zwei. El ant, que vendría siendo como i. ¿Ve? Y el 20, que vendría siendo el 20. Entonces, si lo quisiéramos ver, es como al revés, ¿ve? Es como decir el 2 y 20. Algo así vendría siendo. 2 y 20. ¿Ve? No es la forma correcta de traducirlo, pero ese es el orden, digamos, en el que está planteado la cantidad. De decir al final la decena y al principio la unidad. Entonces, el 22 nos va a salir como, espérame, así, correcto. Entonces, vamos a ponerlo como it's bind. Es Wein und es Zwanzig. Es Wein und es Zwanzig. Entonces, prácticamente hasta aquí, es Wein und, si lo separáramos, es Wein und es Zwanzig. Vendría siendo esa situación, ya que aquí estoy diciendo como el 2, zwei, luego und, que es i, es 20, que sería el 22. Bien, veamos, Belén, repitamos 3 veces el número 22. Segundas banchi, Ok, digamos, zwei es by und and zwanzig. en banchits. Una vez más, zwei und zwanzig. By es banchits. Ok, ahí Es está. oint en banchits. Zwei und zwanzig. Danke, muy bien. Ahí estaríamos entonces con ese número. Vale, vamos a ir al siguiente, ¿verdad? Para avanzar un poquito, vamos a ver el 23. De hecho, aquí, como van en orden, podríamos irnos a la siguiente. En este caso, pues, aquí nos dice, ¿verdad? Drive, drive, que es el 3, drive, and, que es el and del inglés, o sea, el i del inglés, y luego es 20, que es el 20.
Entonces, aquí en este, por ejemplo, nos han tratado de ilustrar esa idea. ¿Ve? Eso es como decir 3 y 20. 3 y 20, ¿ve? Pero suena como que fuera ahora al verlo así, pero ese es el orden, ese es el orden. Porque lo que sucede es que en este caso la gramática, digamos, del Deutsch nos está llevando por esa línea. Vea, nos está diciendo que va primero lo que vendría siendo la unidad, después el y al final lo que vendría siendo la DC. Entonces, este es 23. 23. 23. 23. 23. Creo que no lo he visto, no, 23. no lo puse en los anteriores, pero esto es muy común de que en vez de sonar con la con la CH hasta el final, 23. suenen con K. Entonces, aquí se nos explica que para los austriacos y en Suiza, ¿verdad? Porque en Suiza también hablan Deutsch y en Austria también se habla Deutsch, se usa esta terminación de que en vez de sonar como sich al final, como Zwanzig, sonaba como Zwanzig, Zwanzig, con una K. Incluso nos dice que esto puede ser común en el sureste de Alemania, el sureste de Alemania. Quizás a veces es necesario irnos a ubicar, ¿verdad? En cuanto a eso, y creo que voy a aprovechar unos minutitos para ello. Bien, ahí estaríamos entonces lo que sería, vamos a ver, vamos a usar esto luego, con el 23. Entonces vamos a copiarlo por acá. Voy a ponerlo aquí a la par y lo voy a separar un poquito. Vamos a separarlo un poco. Para que veamos en dónde tenemos que hacer el cambio. Vea. Básicamente es como agarrar los números que ya vimos. Vea, esa no lo hice, pero es como decir ein, zwei, drei. Vea, es como agarrar los números 1, 2 y 3. Luego decir und, que vendría siendo el y luego zwanzig. Entonces vamos con el 23. Vamos a decir drei und zwanzig. Drei und zwanzig. Adelante, Belén. Te escucho 3 veces con esa pronunciación. ¿Aló? Hola, Belén. Tienes problemitas ahorita con el micrófono. Se le escuchaba trabado. Ah, bueno. Quizás el internet está fallando. Vale, vamos a practicar con el 23. Vamos a decir, right on zwanzig. Right on zwanzig. Ons en banchins. Ons en banchins. Ok, danke. Muy bien. Bueno, entonces ahí estaríamos. Voy a dejar esto de los números ahorita hasta acá porque la otra compañera también tuvo problemas de conexión. Pero quiero que nos ubiquemos en algo que es importante manejar. Y es que a veces quizás desconocemos dónde están estos países. Y es necesario ubicarlos en un mapa. Vamos a ver acá si los podemos ubicar. Porque así vamos a comprender mejor dónde pueden haber cambios, digamos, en cuanto a lo que vendrían siendo algunos sonidos. Entonces, vamos a ver este mapa, creo que este tiene ahí bastante ilustración para conocer un poquito más de estos países. Vamos a ver si tenemos acá acceso a la imagen. Vale, esa es como una compañía
de viajes. Pero aquí nos estamos ubicando en esta parte, digamos, de lo que vendría siendo Europa, es hacia el lado norte, digamos, del lado del continente europeo, y tenemos acá lo que vendría siendo Alemania. Todo esto es la actual Alemania. Todo esto es la Deutschland. Todo esto es Deutschland en la actualidad. Entonces, nótese que aquí está Austria. En Austria se habla Deutsch, pero con un acento que se le llama acento austriaco. Todo eso es Austria. Y claro, aquí tenemos lo que es Suiza, ese bloque de acá. Esto es Suiza. Entonces, ¿por qué se nos dice en Wiktionary de que en el sureste de Alemania hablan como lo que vendría siendo los austriacos? Precisamente por la cercanía. Es decir, si Alemania la dividimos en dos, digamos que esto, lo que está aquí, en esta parte, es la zona sur de Alemania. Y lo que está arriba es la zona norte de Alemania. De hecho, durante un tiempo se hablaba de la Alemania oriental y la Alemania eh, occidental. Eso era muy común verlo durante un tiempo. Bien, vamos a ver si nos ubicamos acá. Vamos a ubicarnos solo en lo que es un mapa donde esté Alemania. Para verlo ya en conjunto respecto de otros países, ¿vea? Para que sepamos en dónde están localizados estos países. Eso nos da una mejor idea de cuando se nos dice, mire, en esta zona de acá se habla así, en la otra se habla de esta manera. Entonces, cuando vemos acá, esa es, digamos, la zona de Europa en donde se encuentran esos países. Aquí todo lo amarillo, esto representa precisamente a lo que vendría siendo Deutschland. Puede notarse de que hay ciertos, por acá, algunos nombres de algunas ciudades, como las que están aquí cercanas a Suiza, ¿eh? Múnich también, que está cercano a Austria. Entonces, todo esto, podríamos decir, esta zona de acá, comparten mucho el acento entre los suizos y los austriacos. Ya de allí hay una zona aquí, digamos, más central y siempre vamos a ver algunas veces que hay algunos cambios en esta zona. Entonces es interesante ver, por ejemplo, que Alemania está rodeada, si nos vamos al lado izquierdo, digamos, del mapa, Alemania, todo esto es salida al mar. Aquí. Ese es el mar Báltico y esta digamos, el parte del Atlántico o el mar, digamos, hacia el lado norte. Arriba, Alemania tiene zona limítrofe con lo que sería Dinamarca. Luego, a este lado está Polonia, República Checa, y aquí se encuentra Bélgica y lo que son Países Bajos. Y claro, por este lado, aquí encontramos a Francia, en esta zona de acá. Aquí está Francia. Por eso es que Suiza, por ejemplo, Suiza entre sus idiomas, bueno, se maneja el inglés, pero también se maneja el Deutsch y también se maneja el francés porque son países que están muy cercanos y que pues esa cercanía les hace compartir un poco el idioma. Igual en Bélgica. En Bélgica su mayor parte o su segundo idioma, su primer idioma, mejor dicho, es precisamente el francés. Pero muchos de ellos saben hablar alemán, saben hablar Deutsch entre lo que vendría siendo el Dutch, que es el holandés, o el neerlandés, como se le llama actualmente, eh, se comparten muchas palabras entre lo que vendría siendo lo que antes se llamaba Holanda, que hoy ha pasado a ser Países Bajos, y Alemania, pues comparten muchas palabras que son muy parecidas, ¿verdad? Son dialectos diferentes, pero se parecen bastante.
Bueno, esto nada más era para ubicarnos, porque a veces en Wiktionary se nos da esa idea. Se nos dice, bueno, aquí aparece este sonido o aquí vamos a encontrar este otro y a veces nos podemos sentir un poquito perdidos, pero al ir a verlas, ¿verdad? Nos damos cuenta que es por eso, porque, por ejemplo, aquí nos dice, es común que esta terminación con la K se use en el sur, en el sureste de Alemania, en Austria y en Suiza. Estamos ubicándonos que es esta zona de acá, del sureste. Estaríamos hablando de esta zona de acá, que es claro, la limítrofe con Austria, es decir, compartir el acento entre estas zonas de acá con eso es bastante común. Bueno, vamos a decir a Wiedersehen, danke. Eso va a ser todo por el día de ahora. Mañana tenemos pausa. Regresamos el día jueves. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, danke.